Muy buenos días, alumnos. Nos encontramos nuevamente en una microclase más. Esta es más bien una microclase de repaso, ¿sí? Como para que les pueda ser de utilidad en el último práctico del eje temático número 8. Estos son temas que ya lo habíamos dado, pero más bien, como les dije anteriormente, es hacer un repaso que les va a ser de mucha utilidad en el último trabajo práctico del eje temático número 8, ¿sí? Muy bien. En cuanto, como le había dicho, todo lo que tenga que ver con la carpeta familiar, el genograma, el hogar familiar, el ecomapa y la cartografía, son instrumentos que nos permiten valorar la salud familiar, ¿sí? En cuanto, obviamente, en el trabajo y con la comunidad, ¿sí? Esto nos va a permitir graficar también a la misma vez las dinámicas familiares y actualizarlas de acuerdo con los acontecimientos significativos que van sucediendo en dicha familia, ¿sí? También facilitan las labores de los miembros del equipo de salud y también evitan lo que es un agotamiento de las familias ante preguntas repetitivas, por ejemplo, ¿sí? Entonces son instrumentos de valoración familiar, la carpeta familiar, el genograma, el hogar familiar, el ecomapa y cartografía, ¿sí? Cuando hablamos de la carpeta familiar, estamos haciendo referencia a que es un instrumento que nos permite conocer las condiciones en las que viven las familias, ¿sí? Y obviamente también posibilita lo que es planificar la intervención de los servicios de salud en el ámbito preventivo y de promoción de la salud, ¿sí? La carpeta familiar resulta de utilidad para que cada establecimiento, obviamente de primer nivel de atención, pueda diseñar y evaluar sus estrategias, tomando obviamente como base todo lo que tenga que ver en cuanto al análisis de la situación de salud de las familias y las comunidades a las que ofrece atención, ¿sí? Como bien le decía, estos son instrumentos de valoración que les va a permitir a ustedes tener una valoración, valga la redundancia, de la dinámica familiar, ¿sí? Una vez que ustedes realicen sus prácticas en terreno y más adelante le estaré explicando y haciendo de su conocimiento la valoración que vamos a utilizar en comunitaria, ¿sí? Esto también era un poquito de lo que le mencionaba anteriormente, el para qué sirve la carpeta familiar. Como pueden apreciar, la misma sirve para identificar los determinantes de salud de las familias, también así como el riesgo biológico en las familias, realizar educación para la salud con las familias, planificar las visitas domiciliarias, realizar seguimientos a miembros de la familia con problemas de salud, así como también elaborar el plan estratégico de salud y de la familia y la comunidad, ¿sí? Entre otros que se pueden apreciar. Los datos que se van a utilizar siempre en la carpeta familiar, en la práctica obviamente van a ser los nombres, la fecha de nacimiento, la fecha y causa de fallecimiento, las enfermedades crónicas, hábitos que tengan, trabajo, la escolaridad, y así como también aquellas personas que viven bajo un mismo techo, ¿sí? Pasando a lo que es el genograma, y que esto es una de los temas mucho más importantes, sin desmerecer los otros temas, pero esto es lo que ustedes van a realizar en terreno, el genograma, ¿sí? El genograma lo que es la representación gráfica de una constelación familiar, ¿sí? Que puede ser multigeneracional y esto quiere decir que abarca hasta 3 generaciones, ¿sí? Por medio de símbolos que esto nos van a permitir recoger, registrar información también, obviamente, y relacionar y exponer.
así como también categorías de información sobre el sistema familiar, ¿sí? Obviamente en un momento determinado de su evolución. Para utilizarlo, obviamente, en cuanto a la resolución de problemas, ¿sí? Como bien le decía, el genograma lo que nos permite ver es una aproximación o nos proporciona una visión, mejor dicho, de la estructura familiar y de sus interacciones a modo de fotografía, ¿sí? Que esto, obviamente, como pueden apreciar, de una manera podemos dar una interpretación en forma horizontal o vertical, así como también de ayudar a los miembros de una familia a verse a sí mismos de una manera distinta, ¿sí? Obviamente también las personas están organizadas dentro del sistema familiar según generación, edad y sexo, ¿sí? Y el lugar que ocupe dentro de la estructura familiar puede influir en el funcionamiento, sus pautas de relación y así como también el tipo de familia que conforme en las siguientes generaciones, ¿sí? Muy bien. También en cuanto a la adaptación del ciclo vital, podemos observar que la familia va a atravesar por diferentes fases, ¿sí? A lo largo de la vida. Entonces, cada fase o cada una de las nuevas fases por las cuales van eh, a pasar la familia representa como una amenaza potencial para su organización y va a requerir obviamente de múltiples esfuerzos para poder sobrellevarla, ¿sí? También implica conocer los cambios o las crisis normativas por las cuales están pasando esa familia o se están readaptando, reorganizándose y obviamente siguiendo adelante, ¿sí? También en cuanto a la transmisión de pautas familiares, dice que las familias se repiten a sí mismas. En el genograma, obviamente, lo que buscamos son pautas de funcionamiento, como le había dicho, las relaciones y la estructura, ¿sí? Que obviamente que continúan o se alteran de una generación a otra. También nos ayuda a lo que es rastrear el flujo de ansiedad, según Carter en 1978, en el sistema familiar, ¿sí? Que puede ser de una manera horizontal y de una manera vertical, que a nivel horizontal surge todo lo que tenga que ver con las tensiones actuales por las cuales están pasando esas familias, ¿sí? A medida que avanza a través del tiempo y obviamente soportando cambios que son inevitables y algunas desgracias también y otras transiciones que tienen que ver en cuanto al ciclo de la vida de la familia, ¿sí? Y al nivel vertical deriva de pautas, obviamente, de relación y funcionamiento, ¿sí? Y esto se transmite históricamente de una generación a otra a través del proceso del triángulo emocional, ¿sí? Muy bien, acá también dice que los sucesos de la vida y el funcionamiento familiar refiere a acontecimientos vitales que son estresantes, que pueden estar causando crisis o algunas disfunciones familiares, ¿sí? Así como también situaciones recientes o pasadas de pérdidas, abandono, así como también fallecimientos, separaciones, entre otras, ¿sí? Esto es todo lo que nos va a representar o graficar mediante el genograma, ¿sí? Bueno. Como bien le decía, el genograma es la representación gráfica de una constelación familiar y supone de tres niveles, ¿sí? El trazado de la estructura familiar, el registro de la información de la familia y obviamente el delineado de las relaciones familiares, ¿sí? Muy bien, acá pasamos a esta parte que es un poco más interesante y como bien le decían, es algo que ustedes los van a poner en práctica y esto lo va a servir, valga la redundancia, como los mencioné anteriormente, en cuanto al último trabajo práctico del eje temático número 8 que ya está disponible en el aula. Para el caso es de una persona llamada Víctor, ustedes tienen que realizar, tienen que construir el genograma de ese caso y responder todos los ítems a los que están en el aula virtual en dicho trabajo práctico, ¿sí?
Bien, como pueden observar, en cuanto al trazado de la estructura familiar, cuando hablamos de la construcción de un genograma, parte desde una columna vertebral. La columna vertebral en sí del genograma es la descripción gráfica de cómo los diferentes miembros de la familia están, en cuanto a lo biológico y legalmente, ligados entre sí, obviamente de una generación a otra, ¿sí? Acá podemos observar la representación gráfica que corresponde a cada uno, ¿sí? En cuanto al símbolo de género, femenino, masculino, cuando es de una persona, el símbolo de persona índice, ¿sí? Las fechas de nacimiento, como van dentro, si es hombre, si es mujer, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Obviamente, como bien le decía, es la representación gráfica y van a incluir varias generaciones, hasta 3. Por ahí suelen ser más extensas y se remontan más allá, como dice, más allá de 3 generaciones. La figura obviamente es en el pasado distante, por lo general no se marcan, ya que presumiblemente estarán muertas, ¿sí? Esto, en cuanto a las muertes, son más relevantes y se indican en este tipo de genograma. Los símbolos de embarazo, de aborto, de un parto, de un feto muerto, aquí vemos cómo se representan gráficamente cada una de ellas, de un embarazo, de un parto, de un feto muerto, el aborto o el aborto inducido, ¿sí? Que en el caso de Víctor, como bien le decía, hay unos de estos que ustedes tienen que representarlos porque tienen que realizar el genograma de ese caso, ¿sí? También dice, en cuanto al trazado de la estructura familiar, las conexiones como son, ¿sí? Acá en el matrimonio, si hay divorcios y separaciones, tienen que poner la fecha, mes, día, ¿sí? Como está gráficamente expresado, ¿sí? En cuanto a un hombre con varias esposas o una mujer con varios maridos, cómo se representa gráficamente, ¿sí? Esto también es para que lo tengan en cuenta cuando hay dos cónyuges que han tenido cada uno múltiples cónyuges, ¿sí? Esto un poco es más complejo, pero tampoco es difícil, ¿sí? Muy bien, continuando, cuando vemos que una pareja no está casada, cómo deben ser las líneas punteadas, recuerden, muy bien, y el orden de nacimiento, ¿sí? Obviamente siempre va a ir de mayor a menor, ¿sí? Este puede ser una persona X, vamos a ponerle de ejemplo Juan, y la esposa es Susana. Bueno, de acá vamos a ir ordenando de mayor a menor los hijos. Ponele que acá le tuvo, por dar un ejemplo, a Emanuel, después lo tuvo a Cristina, luego lo tuvo a Isabela y por último lo tuvo a Carmen, por así decirlo, ¿sí? Muy bien. En cuanto a los hijos, cuando son adoptivos, estos van a ser los padres, ¿sí? Padre, madre y el hijo, cómo van a ser las líneas cuando los hijos son adoptados, ¿sí? O cuando son disigóticos o homocigóticos, ¿sí? Cómo van a ser la representación gráfica en los casos que cuando realicen sus prácticas ustedes lleguen a tenerlo, ¿sí? Muy bien. Esto, por ejemplo, este es un ejemplo, valga la redundancia, de la familia nuclear de Freud, ¿sí? Acá vemos Sigmund en qué año nació y en el año en el que falleció, ¿sí? Acá tenemos a Marta, lo mismo, y acá van viendo cómo fue la secuencia, digamos, de sus hijos, ¿sí? Recuerden siempre que las líneas de puntos, cuando realizamos la representación gráfica de lo que es obviamente el genograma, que se utilizan para encerrar a los miembros de las familias que viven en el hogar, ¿sí? En ese momento en el que ustedes están o realizaron el genograma, ¿sí?
Como dice, y pueden apreciar abajo, dice que la fecha en el extremo inferior derecho, que es este, corresponde al año que se tomó ese genograma, ¿sí? En el caso del práctico que yo eh, lo subí al aula y que lo tienen que realizar, van a ver que yo puse fecha en cuanto al periodo en que transcurrió ese caso que lo armé, ¿sí? También cuando elegimos una fecha en la vida de una persona, dice que el resto de la información, las muertes, edades y sucesos importantes se calculan en relación con, con esa fecha, ¿sí? Por lo tanto, obviamente va a ser útil colocar la edad de cada persona dentro de cada figura, ¿sí? Muy bien. Continuamos. También dice que registra la información sobre la familia. De una familia, la información demográfica, la información sobre el funcionamiento familiar y los sucesos críticos que sucedieron, obviamente, en esa familia, ¿sí? Muy bien. Acá en cuanto a los delineados de las relaciones familiares, cómo son entre padre y madre, cómo es la relación entre la pareja, ¿sí? Pueden ver que se utilizan distintos tipos de líneas para simbolizar los diferentes tipos de relaciones entre los miembros de la familia, ¿sí? Que acá tenemos cuando son muy unidos o fusionados, estas tres rayitas, cuando son fusionados pero a su vez tienen conflicto, cuando hay una relación pobre o conflictiva, cuando son muy unidos y cuando están apartados o separados, ¿sí? Y en este caso cuando la relación es de tipo distante. Muy bien, eso era en cuanto entonces al genograma, ¿sí? Que es muy importante que lo puedan volver a apreciar y releerlo como para que puedan realizar de manera satisfactoria el trabajo práctico número 8, ¿sí? Que es el último de, de nuestra materia, ¿sí? Muy bien, continuando entonces con lo que es el ecomapa, esto es algo más de lo que yo ya le había hablado, pero si volvemos a retomar es básicamente para que ustedes puedan desarrollar de una manera fácil y obviamente comprensiva eh, en cuanto al desarrollo de la actividad, como siempre como lo acabé de decir, y obviamente cuando tengan sus prácticas en terreno para que lo puedan desarrollar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Dice que el ecomapa obviamente fue originado por una trabajadora social que es Anna Hartman, que es a quien pueden apreciar en la filmina, ¿sí? Ella fue una de las primeras que hizo una contribución en la labor social y que fue la introducción justamente del ecomapa y del genograma como técnicas de dibujo que son sencillas, ¿sí? Que nos permiten, o sea, que les permitía a los trabajadores sociales describir las relaciones sociales y familiares, ¿sí? A nosotros como profesionales de la salud también nos permiten ver cuál es el funcionamiento, cuál es el tipo de relación, obviamente de la familia en general, en conjunto, y las relaciones sociales de la misma, más que nada, ¿sí? Obviamente que ellos nos va a permitir evaluar, planificar y realizar las intervenciones propiamente dichas de enfermería, ¿sí? Muy bien, esto es un poquitito de lo que les estuve hablando, que nos va a permitir es importante aclarar sí que el ecomapa es un complemento del genograma y obviamente es una gran ayuda para poder realizar una comprensión en cuanto al entorno en el que se desarrolla la vida de esa familia, ¿sí? También señala lo que es las interacciones de la familia y de cada uno de los miembros con los sistemas que lo rodean, ¿sí? Esto permite identificar posibles motivos de estrés o de conflicto también y determina si la familia en conjunto, digamos en sí, o alguno de sus componentes están aislados de aquellas fuentes en cuanto, por ejemplo, de recreación o de apoyo educativo, económico o social. Muy bien. Esto es la representación, obviamente, eh,
del ecomapa, acá podemos apreciar que en el centro del círculo se encuentra el genograma, ¿sí? Y a su alrededor, que son todos estos dibujos, obviamente son círculos, como quedan alrededor como interacciones en cuanto con sus sistemas externos sería, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, la educación, la cultura, el deporte, la política, la religión, entre otros, ¿sí? Obviamente se van a establecer conexiones a través de líneas que unen a la familia y a sus miembros con los círculos externos que dan cuenta, digamos, de la naturaleza de las relaciones, ¿sí? Como pueden apreciar, entonces vemos aquí el genograma en el círculo, dentro del círculo, que eso representa, como valga la redundancia, el centro de la hoja, ¿sí? Y estos son todos los subsistemas con los cuales se relaciona. Cada este tipo de líneas nos van a ir dando a ver o manifestando, mejor dicho, dejando en evidencia el tipo de conexión que existe, ¿sí? Acá podemos ver que este tipo de familia con los amigos tiene un tipo de conexión fuerte, acá una más bien de uno de energía y de flujo de energía, perdón. Después, líneas punteadas indican que las relaciones son débiles, por ejemplo, también, ¿sí? Muy bien. Continuando con lo que es el Apgar familiar, este es un tipo de instrumento que nos va a permitir evaluar la percepción de funcionalidad de la familia por parte, pero de un integrante de esa familia, ¿sí? Eh, a través de parámetros que son de adaptabilidad, participación, gradiente de crecimiento, afecto y resolución, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto al Apgar, ¿sí? Acá pueden apreciar un cuestionario que es para la evaluación de la funcionalidad de la familia, ¿sí? Esto lo que va a hacer es, obviamente va a ser entregado a un integrante de la familia para que responda con preguntas que son planteadas en el mismo en forma personal y obviamente aceptando aquellos que no puedan leer, ¿sí? Cada una de esas respuestas va a tener un puntaje que va de 0 a 4 puntos y en la cual la interpretación de esos puntajes van a ser de 17 a 20 puntos, por ejemplo, normal, de 16 a 13 tiene una disfunción leve, de 12 a 10 una disfunción moderada y una puntuación menor o igual a 9 tiene una disfunción severa, ¿sí? También tenemos este cuadro de Apgar familiar en niños, ¿sí? Por último, en cuanto al mapeo y la cartografía, el mapeo o mapa es la representación gráfica y convencional de una parte de un territorio, ¿sí? Esto obviamente, o sea, es la representación que la comunidad tiene del territorio, ¿sí? Y en cuanto a la cartografía, es una herramienta también que nos permite aproximarnos al territorio y construir eh, un conocimiento más integral de esa parte, ¿sí? De esa población, de ese territorio. Y en enfermería comunitaria obviamente sirve para evaluar la funcionalidad de la comunidad, evaluar juntos el estado de los recursos, planificar la gestión de los recursos, así como también obviamente la de evaluar la utilización de esos recursos y el estado de los mismos, ¿sí? Y obviamente hacer un inventario en cuanto a los recursos existentes. Para realizar un mapa sí, un mapa comunitario, tenemos que tener en cuenta que debe seguir una secuencia de pasos, ¿sí? La primera es ubicar la comunidad sobre el mapa topográfico. El segundo es ampliar el mapa para poder trabajar con más comodidad.
El tercero es ubicar esos elementos correspondientes al tema del mapa y poner, obviamente, los 6 elementos esenciales del ecomapa, ¿sí? Muy bien. Esto ha sido, como bien les dije, un pequeño repaso de algo que ya habíamos dado, más que nada como para que les sean de utilidad para el desarrollo del trabajo práctico número 8, que se encuentra en el aula virtual y como les dije anteriormente, es un caso en el cual ustedes tienen que realizar más que nada el genograma del caso de Víctor, ¿sí? Y responder algunas de las preguntas también que están dentro de ese trabajo práctico. Esta es la bibliografía la cual fue consultada. Espero que haya sido de su agrado y podamos volver a compartir este proceso de aprendizaje, y ante cualquier duda saben que pueden consultarme por mensajería directa en el aula virtual, ¿sí? Bien saben que el 29 vamos a estar rindiendo el trabajo práctico integrador, así que les sugiero que lean todos, todas las clases dadas, los temas que fuimos dando a lo largo de la cursada de la misma, y así como también que realicen las preguntas de los cuestionarios de cada eje temático, ¿sí? Es de suma importancia eh, para ustedes en cuanto a su proceso de aprendizaje y obviamente les va a servir también para el desarrollo del trabajo integrador que, como les dije, es el lunes 29 de junio, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias por su atención y como bien les dije, ante cualquier duda o consulta que tengan, pueden realizarlo de manera directa en el aula virtual por mensajería interna, ¿sí? Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por su atención.